Cuando me casé, mi esposa y yo nos mudamos a un complejo de apartamentos en el barrio San Miguel de la ciudad de San Lorenzo. La felicidad que conlleva contraer matrimonio con tu alma gemela y mudarse a vivir juntos por primera vez es algo bastante especial, y al elegir nuestra nueva vivienda, pensamos que todo iría viento en popa. De hecho, que la relación no podía ir mejor, pero unos eventos inesperados y oscuros en nuestro hogar lograron contrastar totalmente con nuestra alegría. Y es que en la primera semana de nuestra estadía allí, movimientos extraños, ruidos, voces y sombras nos hicieron sentir como si estuviésemos en el infierno. Recuerdo que todo comenzó una noche cuando me estaba bañando con la puerta abierta. Con el rabillo del ojo pude notar claramente cómo una sombra cruzó el pasillo que iba del dormitorio a la sala. Llamé a mi esposa creyendo que había sido ella, pero respondió a mi llamado desde el dormitorio. Jamás se había movido de allí. En otra ocasión, me encontraba con mi esposa viendo una película en nuestra habitación, cuando de repente la puerta del dormitorio se abrió sola y lentamente con un sonido chirriante. Yo, bromeando, dije a ese algo invisible que podía pasar, y de inmediato la puerta del armario también se abrió. Nos quedamos callados y abrazados en la cama, arrepintiéndome de lo que dije, y con solo las voces de la televisión haciendo un poco de ruido. Con el correr de los días, incluso cerrar los ojos para dormir se volvía un calvario. Golpes recorrían todo el apartamento, sumado a las pisadas que iban apresuradamente de un rincón a otro. Obviamente siempre iba a ver qué era lo que pasaba, intentando encontrar el origen de todo, pero nunca había nada. En cierto punto, la única idea que teníamos en mente era la de mudarnos, pero nuestro presupuesto ajustado no nos permitía realizar esa escapatoria. Lo que habitaba entre nosotros odiaba nuestra presencia y nos lo hizo saber de inmediato, con la frecuencia de sus movimientos inquietantes en aumento. Y el factor común que acompañaba a cada suceso paranormal era una sombra que se paseaba como queriendo mostrarse y llamar la atención. En más de una ocasión, encontramos nuestras ropas esparcidas por el piso, las puertas del armario abiertas y las sábanas de la cama totalmente desarregladas. No recuerdo en qué punto de todo eso tuve la idea de intentar hacer algún tipo de contacto con ese ente. Una noche en la que nos despertaron los ruidos extraños como de costumbre, decidimos que ya no dormiríamos esa noche y nos sentamos en medio de una de las habitaciones en donde más manifestaciones solía haber, y con solo un celular en mano, intentamos grabar algunas psicofonías, con la esperanza de captar algún mensaje. Pero lo que conseguimos esa noche fue mucho más que eso. Yo iba haciendo las preguntas correspondientes, esperando una respuesta. El celular increíblemente iba captando mucha estática, a pesar del silencio sepulcral que había. Pero a los pocos segundos, pasos rápidos cruzaban los pasillos y las puertas se abrían y cerraban sin parar. Lejos de levantarnos y observar todo con nuestros propios ojos, nos quedamos atornillados en el suelo, muertos de miedo. El ruido que más nos sobresaltó fue un sonido metálico de algo cayéndose y chocando contra el piso. Eso sí que hizo que me levantase y fui a ver lo que ocurría. Enseguida descubrí que el ruido provino del baño, en donde una pequeña rejilla que estaba por la pared había salido de su soporte, cayendo al suelo. Eso me llamó la atención, ya que se lo veía bien incrustado por la pared, siendo imposible que caiga como si nada. Aunque también he de admitir que ya nada me sorprendía a estas alturas. O por lo menos eso yo pensaba, porque lo que vimos a continuación fue el motivo por el cual al día siguiente nos mudamos del lugar. Mi esposa ya se encontraba pegada a mi lado. Los ruidos habían cesado de repente. Nos situamos frente al agujero que había quedado en la pared. Lo observábamos a la par que esa oscuridad nos miraba también a nosotros. Fui por una cámara digital que tenía en mi habitación y decidí meter mi mano y sacar varias fotos, esperando que el flash pueda captar algo.
No recuerdo qué habremos esperado encontrar, pero al sacar las fotos y ver los resultados, mi esposa lanzó un grito ensordecedor y cayó al suelo. Yo apenas pude mantenerme en pie. En las fotos se podían observar unos bultos que parecían cadáveres cubiertos con una tela en el fondo de aquel resquicio. Yo miraba una y otra vez las fotos, esperando estar equivocado o sugestionado, pero mientras más los miraba, más me convencía de lo que eran. Levanté a mi esposa que estaba temblando y sin mediar palabras, empaqué nuestras pocas cosas, llamé a unos familiares que no vivían lejos y les pedí ayuda para que nos vengan a buscar. Esa misma mañana nos mudamos, no sin antes avisar a la policía que tenía su comisaría al otro lado de la calle. Yo me alejé completamente del tema luego de eso, aunque me llegaron rumores de que efectivamente eran cuerpos humanos los que estaban ocultos en ese lugar, pero nunca supe si lograron identificarlos. Ahora sé que todas esas manifestaciones en el apartamento fueron obra de las almas de aquellos cuerpos. Quizás ocurría lo mismo en los demás apartamentos, no lo sé. Y si bien es probable que ahora todo eso haya terminado, las pesadillas de lo vivido esos días nos perseguirán para siempre. Desde pequeña yo creía en el bombero, ya que mi padre siempre me hablaba de los mitos de nuestro país. Mi papá era médico y me contaba sobre los seres sobrenaturales, diciéndome que el bombero era uno de ellos. Él se dedicaba a curar por medio de la magia blanca y por remedios naturales, mientras que mi madre se dedicaba a leer el tarot y a los astros. Mi mamá había fallecido cuando yo tenía apenas un año, irónicamente, un martes 13. Ya que papá no podía cuidarme a causa de su trabajo, yo quedaba al cuidado de una tía y siempre fui consciente de que una presencia rondaba cerca de mí. Mi padre falleció el año pasado y justamente en la noche del velorio yo me alejé del gentío y fui hasta el fondo de la casa, en donde me puse a llorar y a gritar para liberar toda mi tristeza. De repente, pude escuchar a un montón de pollitos que piaban a mi alrededor, pero increíblemente no podía verlos. Eso, lejos de asustarme, me tranquilizó bastante. Supe enseguida que se trataba del bombero y le pregunté en guaraní si es que también estaba triste. Aquel ser, como respuesta a mi pregunta, hizo que la planta de guayaba se moviera escandalosamente, sacándome una sonrisa. A partir de ahí, me resultaba muy común oír silbidos tanto cerca como lejos de mí. Él siempre se hacía notar de manera amistosa, pero hace unos días todo cambió de repente. Yo me encontraba a las 3 de la mañana tomando tereré con mi novio en el patio de la casa. No podíamos dormir ya que no había luz. De un momento para otro, comenzamos a oír un sonido bastante raro, como el canto de un ave, pero no era el de ninguno conocido. De inmediato supimos de quién se trataba. Lo peor de todo es que se podía notar mucha ira en aquel sonido extraño. Era como si se atragantase en su enojo. Por primera vez, me asusté bastante y sentí un frío aterrador apoderarse de mi cuerpo. Estiré a mi novia al interior de la casa y ya no salimos esa madrugada. Al día siguiente, noté que uno de mis perros estaba cojeando de una pata. Quizás aquel ser sobrenatural descargó su ira contra el canino. A pesar de que me parece que cada día se vuelve más agresivo y que ya no me siento tan tranquila con su presencia, trato de no prestarle mucha atención y seguir con mi vida normal. Imagino que el bombero está celoso porque ahora tengo novio. No lo sé con certeza. Lo cierto es que este ser sobrenatural existe y eso me consta desde que soy pequeña. Si les gusta este tipo de relatos, por favor háganmelo saber en los comentarios. Y si tienen relatos similares de experiencias paranormales propias, pueden enviármelo a mi correo que figura en mi perfil y con gusto lo leeré y haré un relato de sus historias. Muchas gracias.